Estudiar es una mierda. Así, de esa forma tan poco provocadora, nuestro invitado de hoy es como se presenta en su página web. Si alguna vez has tenido esa sensación de, estoy seguro que la has tenido, de tener que ponerte a estudiar y cuando te das cuenta ha pasado hora y pico y no has hecho más que mirar vídeos de TikTok o has ordenado por 14ª vez tu escritorio, es que has sido presa de la procrastinación, un mal absolutamente endémico en nuestros días que será el tema del que empezaremos hablando hoy conjuntamente con la preocupante falta de concentración en el estudio cada día más creciente o algunas claves básicas y esenciales para que esto no ocurra. Y estoy encantado además de hacerlo con todo un referente nacional. La verdad es que estamos teniendo este año una suerte, unos invitados de auténtico lujo. En este caso va a visitar nuestro podcast Jesús Santiago, como digo, mentor, coach educativo, un referente nacional ayudando a cientos de opositores a mejorar su capacidad y su técnica de estudio. Pero esto, como siempre, no será todo. En este podcast, como es habitual, lo tendremos repartido en 3 partes. Primero, hablaremos de la última actualidad opositora. En segundo lugar, momento principal de entrevista con Jesús Santiago y para terminar un WhatsApp. No os olvidéis que podéis mandarnos un WhatsApp, en un momentito os daremos el número de teléfono de una opositora con un tema muy vinculado precisamente al tema de hoy. No me enrollo más, cabecero y comenzamos. Opositar no es de extraterrestres. Con Antonio Reyes y Elena Camino. Queremos agradecer a Premir el poder realizar este podcast y, por supuesto, poder compartir con todos vosotros la experiencia durante muchos años preparando opositores. Nuestra primera información viene dada de la compañera Elena Camino, como siempre, quien nos pone al día de la actualidad opositora en todas las comunidades autónomas. Y la verdad es que desde el último podcast, ha habido información, pero la más importante es la oferta de empleo de Canarias. Canarias, esta comunidad en la que se acaba de anunciar oposiciones tanto para maestros como para secundaria en este 2025, con una oferta de empleo realmente muy interesante, porque venían acumulando plazas de los años 22 y 23. Nada menos que casi 2.600 plazas en Canarias para esta comunidad. Es un número, desde luego, muy interesante en 2025, que se van a repartir de la siguiente manera: 1.014 plazas para el cuerpo de maestros y 1.464 plazas para el cuerpo de secundaria. Todavía esta oferta de empleo no está desglosada por especialidades, pero ahora ya en las fechas en las que estamos, seguramente en breve, o por lo menos en el momento de grabación de este podcast, no la tenemos desglosada por especialidades, y estoy seguro, en breve tendremos esa oferta encima de la mesa con las plazas desglosadas. De momento ninguna otra información que destacar, y además estamos deseando adentrarnos en el podcast, en la entrevista de hoy con Jesús Santiago, que surge, entre otros muchos motivos, a colación de preguntas que nos hacen de este tema y que nos llegó por WhatsApp, como recordarás, tal y como explicamos en el anterior podcast. ¿A dónde puedes enviar este WhatsApp? Atención. Envíanos un WhatsApp al 648-771787 con las ideas, propuestas, asuntos que te interesan de cara a futuros programas o preguntas acerca de las oposiciones. Repetimos, las esperamos en el 648-771787.
Bueno, pues como decíamos, hoy en modo random tenemos el lujo, el placer de contar con Jesús Santiago. Jesús Santiago desde Almería se conecta hoy. Muy buenos días, bueno, tardes o noches o cual sea el momento en que nos estén escuchando. Para nosotros ahora mismo son buenos días. Jesús, ¿qué tal? Sí, al menos en horario peninsular. Buenos días. Bueno, también el de la isla tiene que ser buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí en el eterno verano de Almería. O sea, vosotros por Galicia estaréis en la eterna lluvia. Pues mira, siempre. Te digo la verdad, este invierno, a menos justo hoy, el día en que estamos grabando esto, pues seguimos con unas temperaturas más propias de Almería que de Galicia. Le comentaba ayer a unos amigos de Jaén, precisamente, que este año nos da la sensación que tenemos el mapa dado la vuelta, que justamente por donde más llueve, pues lamentable y desgraciadamente, y sirva este momento para mandarle un abrazo muy muy afectuoso a toda la gente de Valencia, Málaga y todas las zonas afectadas por las danas. Pero aquí en Galicia pues no está lloviendo, estamos en pleno mes de noviembre y en fin, ahora justamente a lo mejor cuando se publique el podcast pues está cayendo la mundial, pero justo en el momento en que lo estamos grabando. Justo hoy no. Bueno, no me enrollo, vamos directos al grano. Jesús, sí. Seamos sinceros. ¿Por qué nos cuesta tanto empezar a estudiar muchas veces? Hablemos de la procrastinación para empezar. ¿Será que tenemos ese gen de la procrastinación que nos hace mirar el móvil 1000 veces antes de abrir los apuntes? O bueno, un poco, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué es lo que nos está pasando? Sí, normalmente las personas procrastinamos y podemos procrastinar por varios motivos. Muchas veces por miedo a enfrentarnos a una tarea, por ejemplo, porque pensamos que a lo mejor es más grande que nosotros o nos va a costar mucho trabajo o simplemente que nos cuesta mucho esfuerzo y eso nos hace procrastinarlo por tema pereza. Otras veces es por una falta de planificación, precisamente, porque cuando un examen de oposición no hay una fecha como muchas veces fija o no una fecha cercana, no tenemos como ese sentido de urgencia que nos puede hacer actuar. Es lo típico. Esto todo el mundo le ha pasado. Oye, ¿cuándo se entregan los trabajos? ¿Cuándo se hacen los trabajos del instituto o de la universidad? Pues la noche de antes, casi siempre. O sea, la mayoría de las veces. Pero es por esta falta de sentido de urgencia. Y también es que, ahora que he hablado del tema del teléfono, obviamente para nuestro cerebro va a ser más atractivo ver un TikTok, ver un vídeo, ver un no sé qué, que algo tan analógico como puede ser los apuntes, que de primera no están ni en color, que están completamente en blanco y negro. O sea, no es algo que tiene movimiento, no es algo que tiene tal, y a nuestro cerebro eso no le llama mucho la atención. Entonces, si no llama la atención es como, ¿para qué voy a perder tiempo aquí? Yo, que soy de otra generación diferente ya a la tuya, tenemos que decirlo, claro, he visto mucho el cambio tan brutal cuando yo estudiaba, no te digo en el colegio, ni en el instituto, y si me aprietas, ni siquiera en la facultad. Es decir, a lo mejor mi primer teléfono móvil fue con 20 años y de aquella, bueno, pues no tenían ni internet. Recordad que era solamente para llamar y mandar SMS, ¿no? Mensajes. Y veo pues el cambio de todo lo que nos rodea. ¿Podríamos decir que el problema somos nosotros o que el mundo se ha vuelto demasiado distractor? ¿Tú qué dirías? Yo siempre echo un poco la culpa a nosotros mismos, porque al final que el mundo se haya vuelto muy distractor es algo que yo, como se conoce, hay como dos círculos, ¿no? Tenemos por un lado el círculo de influencia, que son las cosas que nosotros podemos controlar, y luego está el círculo de preocupación, es decir, las cosas que salen fuera de mi control, sobre las que nosotros no tenemos ningún tipo, por mucho que queramos, por mucho que lloremos, por mucho que nos enfademos, no podemos cambiarlas. Que las aplicaciones estén hechas para distraernos más no es como una forma de quitarse la culpa. Porque en última instancia el que decide tener esa aplicación instalada, el que decide entrar, aunque muchas veces lo hagamos de forma inconsciente, de forma automática, somos nosotros. No ponemos a lo mejor las barreras suficientes para que eso no pase o no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para no entrar en ese horario que hemos determinado que sea el de estudio, por ejemplo. Está claro. Entonces, la mayoría de las veces yo siempre lo voy a achacar todo a una cuestión interna y yo lo que siempre hablo con todo el mundo es, oye, hazte 100% responsable de la situación.
No solamente porque así va a poder cambiarla, sino porque así te hace sentir que tienes más control sobre la oposición y el examen, que muchas veces es algo sobre lo que parece que no tenemos la rienda en ningún momento. Entonces, empezar a pensar así sí nos ayuda a tener esa sensación de control. Entonces, sí, yo lo achacaría, o sea, obviamente tienen parte de culpa que sean tan adictivas las redes, pero al final la utilizamos nosotros. Como pensar, voy a poner un ejemplo como muy absurdo para que se entienda, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, un cuchillo puede usarse para untar mantequilla o puede usarse para apuñalar a alguien. Sí. ¿El cuchillo es malo? O sea, no. Realmente es el que toma la opción de cómo utiliza esa herramienta. Al final, un teléfono móvil, un smartphone, una tablet es una herramienta más. Te puede servir para formarte o te puede servir para distraerte. Acabas de comentar, bueno, pues cómo te diriges tú a la gente para reenfocarle en sus intenciones y para su trabajo en el estudio. Yo tengo que reconocer que estoy fascinado por el trabajo que hacéis los coaches educativos y me encantaría primero que me contases un poquito más de tu trabajo, de qué es lo que hacéis y cómo podrías ayudar a cualquier persona que nos esté escuchando ahora, incluso cómo podrían dirigirse a ti. Y después te preguntaré, bueno, pues ¿qué trucos conoces para ese primer empujón que nos pueda ayudar a evitar procrastinar? Empecemos por el principio. Hablemos de tu trabajo como mentor, como coach educativo. Sí, yo principalmente lo que me gusta hacer, tengo como varios pilares, ¿no? Tengo un pilar que trabajo, que es la planificación, que es lo que para mí es la base, es como si hiciésemos una pequeña pirámide, pues la base a construir siempre sería la planificación, la organización. Luego tendríamos las técnicas de estudio, es decir, cómo tengo que estudiar. O sea, una vez ya sé el tiempo que le voy a dedicar al estudio, el tiempo que tengo disponible y cómo me lo voy a organizar, necesito saber cómo tengo que estudiar esos temas, como segundo escalón de la pirámide. Venga, pues entonces vamos a hablar de técnicas de estudio adaptadas siempre a lo que hemos visto previamente, al tiempo que tiene la persona, a la situación que tiene la persona, porque no es lo mismo alguien que puede dedicarle todo el día al estudio que una persona que solamente tiene 2 horas para estudiar al día. O sea, van a estudiar de forma radicalmente diferente. Una va a hacer más cosas, una va a hacer, obviamente, menos cosas. Y ahí está el nivel de... Al final buscamos como un punto de equilibrio de efectividad. Y luego, por último, en la cúspide tenemos las técnicas de memorización, porque son un empujón para aprenderse esos temas, pero no pueden ser la base. Porque, por ejemplo, la técnica del palacio de la memoria, ¿no? Que básicamente es, oye, en un espacio físico, yo me imagino que hay elementos de los temas que me tengo que memorizar. Vale, la técnica está genial, funciona muy bien, funciona que te caga y todo eso. Pero claro, en un temario de 50 temas, no te da, o sea, tú no, mentalmente no puedes imaginarte físicamente tanto espacio. No tienes tantos espacios en la cabeza, claro. Claro, exacto. Que se pueden hacer recorridos, se pueden hacer distintas cosas para abarcar todo lo que pueda. Pero entonces lo que pasa aquí es que empezamos a perder efectividad de la técnica. Es mejor saber cómo estudiar y donde veamos puntos flacos, meter técnicas de memorización, en vez de basar todo en las técnicas de memorización. Entonces, es como la estructura que es que se me caen todo el rato los cascos, es la estructura con la que yo trabajo y con la que ayudo a las personas. Planificamos, sabemos cómo estudiar los temas y lo que se resista, cómo memorizarlo. Perfecto. Desde luego no hay fisuras en ese plan, ¿eh? Me parece... claro, impecable el planteamiento. ¿Cuál dirías que es el error más habitual entre los opositores o en general entre los estudiantes de esta franja de edad en la que estamos los opositores? Sí, el error principal número 1 es el intentar estudiar como estudiábamos en el instituto o en la universidad. Lectura, relectura, resumen, copiar. O sea, que es lo que hemos hecho todo en esa época, o prácticamente, yo qué sé, el 90%, yo al menos lo hacía así. Claro. Entonces es el principal error porque es verdad que esa forma de estudiar te puede salvar de un examen de instituto, o sea, un examen cuando hay un día para otro, claro, cuando hay muy poco tiempo, pero en algo tan a largo plazo que hay tanta información que hay que saber, que hay que dominar, que hay que controlar, pues entonces es ineficiente. No digo que no sirva, digo que no es lo más eficaz, porque no te va a dar para llegar al día del examen. Pues ya me quedaste a mí con la intriga, con saber cómo es eso. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué trucos, si es que existe la fórmula, podríamos encontrar para ese momento que te ayude a evitar procrastinar? Es decir, ese momento de arrancar, de empezar con el estudio.
Vale, el momento sobre todo de arrancar. Lo primero es saber muy, muy claro cuál va a ser el primer paso a seguir. Es decir, venga, voy a empezar a estudiar, vale. Yo le llamo también a esto encontrar primero, conocer al enemigo. Es decir, vale, yo soy consciente de que me distraigo con, por ejemplo, el teléfono, sin ir más lejos porque es lo más común, ¿vale? Me toca hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo evito este distractor para asegurarme de empezar a las 4 de la tarde a estudiar? ¿Vale? Pues entonces, un primer paso sería tener el teléfono lo más alejado posible, lo típico que se dice en modo avión o sin datos y wifi, porque hay gente que dice, no, pero es que me tienen que llamar por si le pasa al niño no sé qué, en la guardería o en el instituto. ¿Vale? Pues dejamos conectado el teléfono como teléfono de llamada, pero sin wifi ni datos. Ya está. No te entra en WhatsApp, no te puedes distraer. Hay aplicaciones que bloquean aplicaciones, pues eso también está bien, pero si sobre todo el problema es que no empieza a la hora que habías previsto, o sea, esto no ha pasado a todo y muchas veces pasa, que nos proponemos empezar a las 4, se hacen las 4 y 5 y ya dices, ya empieza a las 4 y media, porque ya total la hora se me ha descuadrejingado, yo ahí tiraría al principio sobre todo de alarmas, es decir, de utilizar esto, lo que decía antes, de utilizar la tecnología a nuestro favor. O sea, la mayoría de las casas tienen altavoces inteligentes y si no el teléfono también vale. Oye, Alexa, recuérdame a las 4 de la tarde que me ponga a estudiar a las 4 menos 5. Claro, entonces eso, o sea, al final tenemos que buscar como que algo externo nos empuje cuando nosotros no somos capaces de ser los que empezamos algo. Meter ese punto de presión. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Dicen que la procrastinación en parte es buena porque te permite pararte a ordenar las ideas. ¿Tú crees que esto es realmente así o es la excusa perfecta para procrastinar? La excusa perfecta para procrastinar. Mira, justamente ayer grabé un vídeo de una sesión que tuve con mi alumno y la subí a YouTube, una parte que me pareció muy interesante, que habla de que cuando estudiamos tenemos que tener como dos modos. O sea, igual que, no sé, que el horno tiene el modo ventilador y el modo sin ventilador, pues nosotros a la hora de estudiar también tenemos que tener dos modos. Lo llamé modo Terminator y modo Sheldon Cooper. Modo Terminator es, no tengo emociones. Yo sé que tengo que hacer esto y esto día a día y a mí me da igual que se me ponga delante o sea, lo que sea, que tengo que ir a por Sarah Connor. Ya está, en línea recta, pase lo que pase. Y luego el modo Sheldon, que sería lo que entraríamos el fin de semana, por así decirlo, el modo que nos ponemos un poquito más analítico. O sea, aquí ya no es que procrastinemos, es que analizamos lo que ha pasado durante la semana y entonces tomamos medidas de cara a programar de nuevo el Terminator de cara al lunes. Oye, pues esta semana me he dado cuenta que ha pasado esto y no sé qué, vale, ¿cómo lo puedo mejorar? Y sobre todo hacerse muchas preguntas. No, desde luego. Estaba buscando ahora mismo exactamente tu página web para que la gente vea lo que comentaba al principio. Aquí la tenéis. Así de claro y así de sencillo. Esto te pilló en un día que estabas tú poco provocador, ¿no? Poco provocador. O sea, la gente que me conozca y me lea, o sea, porque tengo una newsletter, todos los días voy mandando como correo electrónico con consejos para estudiar, hay bastante de esto. O sea, tiene giro, porque estudiar es una mierda, no es motivante, no es divertido, no es satisfactorio, o sí. Claro. O sea, sí que puede ser todas estas cosas. Pero es verdad que todo, o sea, ¿quién no cuando estaba estudiando no ha pensado, hostia, esto es una mierda? O sea, ¿qué hago aquí sentado que están todos mis amigos de cerveza? Sí. Decía un antiguo profesor nuestro que la motivación está excesivamente sobrevalorada, que aquí los opositores tienen una motivación principal y que no deberían de pensar otra cosa, que es, en este caso, los opositores de enseñanza, pues saber que trabajan 175 de 360 días y 5 días al año, bueno, que trabajan, que son lectivos, que no es exactamente. Sí, exacto. Y dos, bueno, pues que tienen 14 pagas muy decentes con sus correspondientes pluses y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es cierto que siempre he pensado que esa desde luego es una buena motivación en cualquier caso para cualquier opositor, no solamente de enseñanza, sino de cualquier otro ámbito. Pero si a mayores conseguimos que el estudio sea mínimamente motivante, pues desde luego es una clave que me parece súper interesante, ¿no? Bien,
Más cuestiones que tenía que hacerte. Es que estuve apuntando todo porque hay un montón de cosas que me inquietan mucho con respecto a lo que... No me inquietan, me suscitan muchísimo interés, ¿no? Sí. ¿Tiene sentido para ti eso de entrenar el cerebro para que nos haga caso y no se vaya de paseo mental cada 2 minutos? ¿Podemos recuperar nuestra capacidad de concentración o estamos ya condenados a este multitasking permanente que tenemos con el teléfono móvil, ¿no? Se entrena, o sea, desde que se aceptó y se constató que existía la neuroplasticidad cerebral, es decir, oye, pues la parte de la concentración, o sea, es una parte que activamos de nuestro cerebro y se puede entrenar, porque tú todo lo que entrenas a nivel cerebral, pues esa parte del cerebro se hace más fuerte, como cualquier músculo. Entonces, la capacidad de atención, la capacidad de concentración es algo que, si se entrena, se vuelve más fuerte. Si no se entrena, se vuelve cada vez más flojo. De hecho, había un estudio hace poco, lo compartí hace poco por redes sociales, que habíamos perdido en cuestión de 10 años, creo, como una mitad de la capacidad de concentración. Que en vez de 20 y tantos segundos, que era lo que había en 2014, si no me equivoco, me bailan un poco las fechas a veces, ahora mismo eran 8 segundos. Lo máximo. Por eso se dice cuando te enseñan a hacer contenido en redes sociales, no, el primer segundo es lo que tiene que enganchar la persona o el segundo 2 deslizan. Ya, claro. Porque nuestra capacidad de atención se ha visto muy, muy mermada. Pero es recuperable, igual como existe la neuroplasticidad, sabemos que es completamente recuperable esto. Venga, va, mojémonos. ¿Existe alguna forma de entrar en ese modo focus? ¿Hay algún ritual de concentración? Para entrar en modo focus, o sea, para entrenar esto, una de las mejores herramientas que existen, sin lugar a dudas, es todo lo que viene siendo la práctica del mindfulness, la práctica de la atención, o sea, estar presente. Toda esta parte que podemos entrenar también se puede entrenar con el ejercicio físico sin ningún problema, porque cuando estamos haciendo ejercicio físico también estamos concentrados en algo, no estamos pensando en otras cosas. Si el ejercicio es lo suficientemente demandante, si estamos paseando, obviamente estamos pensando en otras cosas. Pero cuando es un ejercicio demandante también estamos concentrados. Pero lo que es la práctica de la meditación y del mindfulness ayuda una barbaridad a mejorar este músculo, pero una barbaridad. Pues yo tengo que decirlo, yo desconocía el mindfulness hasta 2017 o así, que lo descubrí por sorpresa y tengo que reconocer que a mí me ayudó un montón. De hecho, yo cuando estudié psicopedagogía y después, sobre todo, desde que, bueno, pues estás trabajando y estás en contacto pues con la realidad del día a día en los centros educativos, dije, estoy seguro que de pequeño no me lo diagnosticaron, pero yo de aquella era TDAH seguro, ¿no? Sí, yo es que me veo totalmente en un espejo con todo lo que cuentas, porque yo sí que me distraigo, bueno, pues con una mosca que pasa por delante, ¿no? Y estoy permanentemente, en fin, haciendo esfuerzos para mantenerme concentrado. Reconozco que cuando descubrí el mindfulness y empecé a hacer los ejercicios que se recomiendan ya desde los ejercicios más básicos, sí es cierto que entras como en un pequeño estado de... Primero de tranquilidad, no esa sobreexcitación a ver notificaciones, y en segundo lugar a... Eso ayuda a meterte como en un túnel de concentración que sí que te permite, bueno, pues estar un tiempo mucho más, siempre y cuando no tengas distracciones, pues mucho más concentrado, valga la redundancia. Claro, bueno, aparte que una distracción luego tardas 20 minutos en volver a concentrarte en la actividad previa. Entonces, todo lo que te puede cortar, una vez ya entras en un modo de concentración de algo, te perjudica. Sí. Te desestabiliza. Bueno, Jesús, pues es que a lo tonto llevamos casi 25 minutos hablando, con lo cual a mí se me ha pasado como si fuesen 2, pero lo cierto es que llevamos cerca de media hora hablando. Me gustaría, para terminar, pues 2 cosas. Uno, que nos cuentes a mayores pues aquello que más te puede interesar o que más nos puede interesar a nosotros y que nos hayamos podido quedar en el tintero. Y 2, sobre todo, cómo la gente podríamos contactar contigo. Sí, si alguien quiere contactar conmigo, tan fácil como la web que acabas de presentar, pues tan fácil como ir ahí a jesusantiago.com y ahí se pueden apuntar a mi newsletter y todos los días a las 3 de la tarde van a recibir un correo electrónico. Aparte, si se apuntan, hay una masterclass de regalo, no lo pone en la página web, pero
pero la recibiréis. Qué bueno. Y luego, pues, los correos que voy mandando día a día con algún tipo de consejo. No siempre son consejos prácticos de estudio, de decir, oye, pues A, B y C, sino simplemente a lo mejor un tipo de reflexión que te hace decir, hostia, estaba viendo mal cómo me estaba planificando, estaba viendo mal cómo me estaba concentrando, o si me estaba dejando llevar por otras personas. Que eso perdón. Ay. Nada, tranquilo. ¿Podemos? Que eso también... Sí. Ay, perdón. Nada, sí. Que eso también nos hace perder el foco de lo que estamos estudiando y de lo que estamos haciendo. Entonces, pues, ese tipo de reflexiones muchas veces vienen bien. Sí. Bueno, pues perfecto. No te marches porque aunque la sección que estaba dedicada a tu entrevista era precisamente la anterior, en esta última viene un WhatsApp que es que viene que ni pintado precisamente a la temática que estamos hablando hoy. De una cosa muy friki que reconozco la desconocía absolutamente. Nos vamos a la última sección, modo de vida opositora, Opositor Mood. Bueno, a ver, te leo el WhatsApp literalmente, tal y como nos llegó. Hola, aprovecho este WhatsApp para preguntaros una cosa que estoy justo hablando ahora mismo con otra compañera que prepara las de infantil. Me han dicho, entiendo que son las oposiciones de educación infantil de maestros, también hay las de técnicos de educación infantil, pero bueno, entiendo que son las de maestros. En cualquier caso da igual, Dice, atención, aquí es donde llega la clave. Le han dicho que la música binaural ayuda muchísimo a concentrarse. ¿Conocéis? ¿Tenéis alguna referencia de alguien que la use? Bueno, yo no sé si tú la conocías, yo, Jesús Santiago, vamos, ni remotamente había escuchado hablar de esta música. ¿Sabes algo? Sí, la conocía, pero desde mi punto de vista, siempre va a ser mejor el silencio a cualquier tipo de música, a cualquier tipo de sonido. Bueno, pues es que es una pena que no cerremos ya el podcast con esto porque sería algo así como el colofón. Eso era justamente lo que estaba esperando que nos explicaras, hasta qué punto era tu valoración. De todas formas, para que la gente lo entienda, vamos a ver exactamente qué narices es esto de la música binaural y si tenemos referencias de gente que la use. Voy a poneros ahora mismo en YouTube para que veáis exactamente de qué estamos hablando. Os digo primero la definición. La definición de música binaural o sonidos binaurales es una técnica de audio que utiliza dos tonos ligeramente diferentes en cada oído para crear una percepción de un tercer tono que solo se percibe en la mente del oyente. Esta diferencia de tonos produce un batido binaural que se supone tiene ciertos efectos en el cerebro al estimularlo de diferentes maneras y que ayuda a aumentar la concentración, reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y facilitar la entrada de estados de meditación o relajación. Me parece como demasiado excesivo, ¿no? Que ayude a todo eso, pero en el aire lo dejo. Vamos a ver exactamente a qué nos estamos refiriendo, a ver si lo podéis escuchar. Comparto de nuevo pantalla. Bueno, pues directamente ahí lo tenemos. Ese tipo de música nos estamos refiriendo, esa música relajante. Yo reconozco que los primeros segundos que empecé a escucharla, de repente sí es como ¡brum! Te ayudase mucho a echar el freno. Reconozco que yo cuando lo escuché por primerísima vez me provocó eso. Pero mientras estaba trabajando, la tuve puesta algo así como, pues no sé, 3/4 de hora, porque cuando llegó a ese momento, a los 40 minutos, 3/4 de hora, de verdad estaba de la música hasta aquí y me estaba generando como más ansiedad que otra cosa. ¿Qué otra cosa? Entonces, ahora sí,
vamos allá. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, o sea, yo siempre recomiendo el tema del silencio porque cualquier tipo de estímulo, mientras estamos estudiando, mientras estamos haciendo lo que sea, empieza a aplicar una cosa que se conoce como carga cognitiva. Es decir, que aunque nosotros no nos demos cuenta, el cerebro está procesándolo. Entonces, digamos que si nuestra capacidad de memoria de trabajo es, no sé si bueno, se ve, para los que vean el vídeo, es esto, yo en cuanto empiezo a meter estímulo a través de los 5 sentidos, claro, esta capacidad se va reduciendo. Porque aunque yo no me dé cuenta, mi cerebro con la atención sí lo está percibiendo. Entonces mi capacidad de atención, de memoria de trabajo, empieza a hacer esto. Tiene tareas en segundo plano. Exacto, empieza a reducirse en todo momento. Pero hay un pero, como todo. ¿Cuándo sí es recomendable utilizar, no este tipo de música en concreto, cualquier tipo de música que no tenga voz, que sea repetitiva? Por ejemplo, yo personalmente me pongo un tipo de música que es con un instrumento que se llama handpan, que es como, parece un ovni, que hace pim, 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 o sea, suena en plan súper místico, porque es repetitivo, porque no me desconcentra y tal, para tapar sonidos del entorno que sí me puedan desconcentrar. Por ejemplo, es preferible tener ese tipo de sonido, ya sea el que yo he dicho, como el binaural, a que de repente te distraigas porque el perro del vecino empieza a ladrar, o porque suena el ascensor, o porque se escuchan pasos con tacones del piso de arriba. Claro. Eso te distrae más que la propia música, pero la música también distrae, porque es un estímulo que está pasando en nuestro cerebro, el sistema de activación reticular, el SAR, que es como un filtro, lo filtra para que tú no le prestes atención, pero el proceso está ahí, aunque esté en segundo plano. Entonces siempre es preferible, si es posible, el silencio. Aparte que el día del examen no te va a poder poner esa música de fondo. Entonces también puede llegar a ser contraproducente. Jesús, de corazón, me flipa lo controlado que tienes el asunto, lo clarísimo y lo claras que tienes las respuestas ante cualquier situación. Y bueno, en definitiva, lo certeros que por lo tanto son tus consejos. Así es que no te imaginas, bueno, pues lo agradecidísimos que estamos de que hayas participado en nuestro podcast y desde luego te cojo la mano y te digo que no te escapas de que hagamos un nuevo podcast en base a la invitación que tú mismo hiciste. Así es. Una segunda parte. Muchísimas gracias desde Santiago de Compostela hasta Almería. Hasta el próximo podcast. Chao. Gracias, chao.